Tiene todo el derecho a dar su opinión y Adorni también, ¿eh? Claro que sí. Pero digo, no es solamente ¿sabés lo que cansa de esto? 48.000 pesos. Ya voy con Lucas. Te cuento una anécdota, perdón, que sea autorreferencial. Yo hice la campaña para entrar a la Cámara de Diputados en el año 2017. Sí. En el año 2017, bueno, hicimos unas muy buenas elecciones. La pobreza era del 25%. 25%. Toda la campaña estaba de Mendiguren, en todo el peronismo, diciendo siempre lo mismo. Ah, pero la gente la está pasando mal. Ay, mi hijo el kiosquero tuvo que cerrar. Ay, mi tío que tenía un puesto. Todo el tiempo con esas cosas. Yo la verdad que me parece que harta un poco. Me parece que harta porque está claro que la situación es difícil. Pero la situación es difícil. Darín dice, no sé dónde salieron los dólares. Darín, los dólares salieron de que el gobierno anterior tenía un cepo y si vos lo cambiabas al precio oficial te afanaban la mitad. Como le afanaban la mitad a todos los sectores exportadores, incluido el agropecuario. O de ahí ni salen siquiera los podía, dólares. Fernando, O no podías cambiarlo. No de ahí están los dólares. Entonces, bueno, todo el tono despreciativo con respecto a este gobierno. Y yo creo que si vamos al punto específico, que es el problema de los ingresos, que se levantó, yo los estaba escuchando. Y sí. Pero es obvio. Ahora, nosotros ya no empezó ahora, obviamente, ¿no? No es que no empezó ahora. Aún a pesar de que nos salvamos de pegarnos la piña de la hiperinflación que hubiera destruido ingresos, jubilaciones y salarios, los salarios, muy poquito, pero han recuperado en los últimos 12 meses. Y las jubilaciones están 5% abajo la mínima y 10% arriba los que están por arriba de la mínima. O sea que estamos ahí en recuperación. Digo, no hay una forma de recuperar rápidamente los salarios y las jubilaciones. Ya lo intentamos. El problema central que tiene la Argentina es que somos un país pobre, es que no tenemos productividad. La única forma sustentable en el largo plazo de recuperar los salarios y las jubilaciones es que la economía crezca, que crezca la productividad. Y yo creo que el gobierno está haciendo mucho dirigido a ese sector sin que haya ni una hiperinflación como dijeron que iba a haber, sin que haya una recesión como la que dijeron que iba a haber. Y por lo tanto me parece que esa actitud despectiva de Darín, de qué cosa tan rara, los dólares no sé dónde salieron, es lo que verdaderamente cansa. Las cosas son simples. Yo no dije que Darín era igual que de Mendiguren. No, está bien. Digo que el argumento que usan es el mismo que usaban los de Mendiguren de la vida y los que usaba Echarri y los que usaban todos, que era la gente la está pasando mal. Cosa que es cierta, la gente la está pasando mal, porque tuvimos 20 años con la mejor oportunidad histórica de la Argentina en toda su historia internacional, desde los 200 años que está creado el país, la mejor de todas, y terminamos con 200% de inflación, 50% de pobreza, 3 millones de pobres en los últimos meses. Claro que la gente la está pasando mal, pero creo que hay una parte importante que ven que el gobierno está intentando sacar el país de ese pantano. Y si vos sos Darín, tenés todo el derecho a opinar, pero si te metes a opinar en política, los demás opinan en política y así son las cosas. No, digo que además el gobierno, con el tema de la inflación, ha dado en la tecla, ha dado en el punto, porque el populismo y el desastre que han hecho el peronismo en nuestro país se basa en un elemento económico que es la inflación. La inflación, hasta 1945, la Argentina tiene una inflación promedio de 2,1% anual, hasta 1945. En 3 años ya estábamos en el 50% anual. Y de ahí no paró. Lo habrán manejado mal también los radicales, los militares, pero la inflación tiene un núcleo peronista, se vio muy claro en estos 20 años de hegemonía peronista. Y atacando a la inflación, lo que hace el gobierno es atacar al factor generador de pobreza por excelencia en la Argentina, que no han sido las políticas de ajuste. La pobreza en la Argentina ha estallado cada vez que ha estallado la inflación. Con la hiperinflación de Alfonsín, con la hiperinflación de Menem, que vino después, de la que nadie se acuerda, con la inflación de Duhalde, que la llevó de 0 a 40% y los salarios subieron 2% ese año. Los muchachos que son tan sensibles sociales, acuérdense que tuvieron 41% de inflación en el año 2002, salarios 2%, jubilaciones 2%. Además yo me acuerdo de Cristina hablando de trabajadores pobres en su gobierno. Ella era vicepresidente y dijo, acá hay un nuevo fenómeno social, que es el trabajador es pobre. Bueno, es tu gobierno, Cristina. Es que la inflación, si vos podés con la inflación, tenés eso. Tenés permanentemente, no solo una economía desquiciada que no crece desde el 2011, sino además gente, o sea, cada vez mayor cantidad de pobres. Hay una gran polémica con esto sobre el populismo y el peronismo. Muchos dicen hay demasiados peronistas del gobierno, Scioli, funcionarios, qué sé yo. A mí no es que me agrada que esté Scioli, pero a mí no. me parece que hay que fijar un poquito las cosas antes de decir que esto es un gobierno peronista o populista, porque Sabrina subrayaba el aspecto más político de las leyes. Yo voy a la estructura económica del populismo. El populismo se basa en inflación. Si no hay inflación, no hay ningún gobierno que
que sea populista sin inflación. Primera cosa. Segundo, el populismo argentino, es decir, el peronismo, ¿en dónde se ha afirmado económicamente? En todos los sectores que este gobierno de ninguna manera está ayudando, sino que los está destruyendo. Sectores sociales, digamos, como los gerentes de la pobreza y los movimientos piqueteros que organizaban esto, destruidos. ¿Qué populismo? La CGT, ¿no? Otro gran núcleo. Los intermediarios, decimos. Completamente. Los intermediarios de los trabajadores pobres. Completamente clausurados. Bueno, por eso, pero ahí te estás refiriendo al populismo de izquierda. Guadalupe, déjame terminar. Pero te estás refiriendo al populismo de izquierda. Cierra porque quiero ir al tema Maradona, Guada, sí. Después, desde el punto de vista económico, también hay sectores que son directamente consustanciales al modelo peronista y populista. Sí. Los empresarios que cazan en el zoológico, sí, que les cierran, decían siempre, tienen un acuerdo con Caputo porque Tierra del Fuego, qué sé yo, sí, pum, ningún acuerdo con Caputo, que se metieron, también lo hizo Macri en su momento, directamente con el tema de eso, que son los empresarios, los textiles ni hablar, bien, los cazadores en el zoológico. Los empresarios que lo único que hacen son negocios con el Estado, tampoco eso, pararon la obra pública hasta que no se haga una cosa transparente donde no puede... Digo, sistemáticamente este gobierno está atacando todos los núcleos políticos y todos los núcleos empresariales y corporativos del populismo. La verdad que la forma sea populista, que muchas veces se dicen cosas que a mí también me desagradan, sí, pero la verdad es que si tengo que elegir entre un gobierno que no se animaba a hacer esto o que favorecía esto y un poquito de ruido en las redes, bueno, que hagan un poquito de ruido en las redes, siempre y cuando no se violen las leyes. Ese es el punto a cuidar. Bueno. ¿No? El día que le manden a la FIP a un periodista es otra cosa. No, eso no. Acá, digo, yo cuando recién... Miren los temas que saltamos. Ustedes dirán que yo soy muy obsesivo, muy gorila, discúlpenme. Pero me pongo así, un poquito así. ¿Ustedes se acuerdan de la muerte de Maradona, el velorio de Maradona en plena pandemia? Con el megáfono Alberto Fernández. Le invadieron los 30 barra bravas panzones, le invadieron la Casa Rosada y Alberto en el medio con el megáfono. La barra de Olboy. Para acordarnos del país del que venimos. Y Moreno. Por favor, yo soy... orgulloso testigo en una de las causas por la que fue condenado a prisión, que creo que fue la de... Adulteración de estadísticas. La adulteración de estadísticas, no, también tiene abuso otra, de autoridad. También tiene otra, abuso de autoridad, y tiene otra porque fueron a vender a Angola, no sé qué cosa, ¿te acordás? Con Cristina que hacía ese pollo. Sí. Bueno, dame... Mamma mía, hablamos de los empresarios declarando que ponía el secretario de Comercio de la Nación ponía una pistola arriba del escritorio. Fue a la asamblea de Clarín con los guantes de boxeo y le dijo... fue a la asamblea. No quiero justificar nada, pero acordémonos de dónde venía. Sí, falleció. Y la lista de diputados y de candidatos que era una selección mundial. Moreno, Delía y el gordo Samir. En Principios y Valores en 2023. Sí, Fernando. No, yo creo que hay circunstancias que son protocolares. Ahí no era Javier Milei que se cruzaba con Jorge Macri, sino el presidente de la Nación que se cruzaba con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A vos le hubieras dado la mano. Yo le hubiera dado la mano. Yo le tengo dado la mano a Aníbal Fernández, así que más que eso. Bueno. Era el jefe de gabinete, vino a dar explicaciones al Congreso, estábamos parados ahí, se acercó a saludar a los diputados y yo le di la mano al jefe de gabinete. Lamentablemente era el delincuente de Aníbal Fernández, bueno, pero es era el jefe de gabinete. Digo, Milei no le dio la mano a Cristina por eso cuando fue la transición, una delincuente. Por eso a mí me parece que es incorrecto. Dicho esto, a mí no me gusta separar las consecuencias de las causas. Y yo creo que Milei no es que representa, encarna más que representa, porque es lo que él siente, no es solamente lo que hace para representar a otros o para agradar a otros, que es otra discusión. No, lo hace de ¿Cómo es lo que él siente? Sí, los argentinos venimos de décadas de quejarnos de los políticos caretas, de los políticos que ponen una cara acá y otra acá, de que se agarran a las puteadas en el canal y después van a los abrazos. A mí me pasaba, yo me peleaba con Artemio López en este mismo canal. Y cuando me iba, Artemio me venía a encarar en el ascensor a darme abrazo, estuviste... Bueno, pero yo también... Y yo me lo sacaba de encima y decía, tomátelas. Bueno, me parece que hay... Repito, me parece que... La mano no hay que... Sí, por eso arranqué por ahí. Primero lo que está correcto, el presidente de la Nación no debería negarle la mano al jefe de gobierno de la ciudad. Dicho esto, es una reacción directa al caretaje político que la Argentina ha venido sufriendo y cuyas consecuencias han sido terribles para toda la población. Por eso que todo el mundo está caliente y por eso a Milei le va bien. Hoy estoy cruzado con Guado, no estoy de acuerdo, yo espero lo contrario, por lo menos
No vos lo sé, querés, quizás vos querés tenga- que haya unión. No, quizás tenga En la razón. ciudad de Buenos Aires no va a haber unión. A ver, entonces, ¿cómo va a ser la campaña? Nosotros venimos. Si ya no hubo unión, ahora no se lo pulverizaron. ¿Dónde? La Bueno, ciudad. bueno. En la provincia se van a estar en los abrazos, pero en la ciudad Ah, no. vos decís Limaron el provincia sí, ciudad no. Claro. Bueno, a ver, Fernando. yo digo que eso es probable, es lo que todo el mundo da por descontado, me permitió argumentar en contrario. A mí me parece que la división en la ciudad y la competencia por el mismo electorado llevaron a consecuencias nefastas, porque terminaron. Si uno va a competir contra el otro, es inevitable que el PRO hable mal de la Libertad Avanza Claro. y la Libertad Avanza del PRO. sí. Y Y la te Libertad acordás que ganás Antonio. Perdón, y la Libertad Avanza y el PRO tienen dos responsabilidades enormes: llevar adelante una ciudad y llevar adelante un país, que son más importantes que las personalidades, que las ofensas personales y que todo. Tengo que Entonces, pero la pregunta mía es, ¿vamos a seguir en la ciudad y en el resto del país, con excepción de la provincia de Buenos Aires, hasta octubre así? Me parece muy negativo. Y me parece que sería una campaña esquizofrénica, es decir, en la provincia de Buenos Aires, el PRO y la Libertad Avanza estamos juntos porque somos el cambio, y acá nos tiramos piedras uno No, contra otro. obviamente ahora es Me parece esquizofrenia. Ahora es Pero una pausa, espero pero que no suceda. en el 2027 ¿tenés alguna duda que van a ir Bueno, fuerte tengo por la que ciudad? No lo sé. Listo. Arreglemos Gracias, las Fernando. cosas a las de ahora. Que además